Gracias por poder estar hoy aquí reunidos, Señor, conectados, Señor, de esta manera, Dios mío. Venimos delante de ti, traemos todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas, Señor, delante de ti, Dios mío. Señor, nuestras ansiedades, Señor, nuestra salud, Señor, nuestras familias, Señor. Todo lo traemos, Señor, ante ti, Dios mío, sabiendo que tú eres soberano sobre nuestras vidas, Señor. Dios mío, queremos dejar esto, Señor, y en esta hora también enfocarnos en tu persona para adorarte, para agradecerte, para bendecir tu nombre, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, también oramos para que tú nos hables por tu palabra, Señor, que podamos encontrarnos contigo en la alabanza, Señor. Yo quiero orar, Dios mío, por todos aquellos, Señor, que se están conectando a través de Facebook Live, Señor. También los que están en Zoom, Señor, que tú obres, Señor, esta mañana en nuestras vidas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a compartir en esta mañana acerca de algo, ¿no? Encontré una frase que me llamó la atención y es una frase que dice, creyó, tuvo la oportunidad y lo hizo, ¿vale? Esta frase me llamó la atención y me puso a pensar, ¿no? Creyó, tuvo la oportunidad y lo hizo. Hace algunas semanas hablamos acerca de la necesidad de ser antes que hacer, ¿no? De fundamentar nuestra vida en el ser, es decir, en quién soy yo delante de Dios, quién soy para Dios, cuál es mi identidad en Cristo, ¿verdad? No fundamentar la vida cristiana en las cosas que yo hago, como que lo que yo hago es lo que me da sentido, lo que yo hago es lo que me da valor, lo que yo hago es lo que me hace ser alguien, no, sino al contrario. Ok, ahora, la Biblia, algo importante, aunque hablamos hace algunas semanas acerca de esto, ¿no? De ser antes que hacer, yo creo que la Biblia es muy equilibrada. Y cuando nosotros la tomamos completa, no solo una parte o solo otra parte, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios completa, entera, nos va a ayudar a tener una vida espiritual balanceada, ¿no? Tú habrás escuchado este término, necesitas una dieta balanceada, una dieta equilibrada, hablando de lo natural, ¿verdad? Para estar saludables, ¿verdad? Para que no te falte ninguno de los componentes que el cuerpo necesita, ¿ok? Pero también quiero decirte que la vida espiritual, nuestra vida espiritual, necesita estar balanceada. Y lo contrario, ¿no? Una vida espiritual que no está balanceada es aquella vida espiritual, ¿no? Aquella persona que hace mucho énfasis en unas cosas, pero no hace énfasis en otras, ¿no? O se olvida de otras. Y por eso, con la ayuda de Dios, ¿no? Yo entiendo que esto es un proceso donde nosotros vamos caminando con Dios, donde nosotros vamos recibiendo luz, pero necesitamos prestar atención a todo lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Porque Dios ha pensado en cada una de las características y en cada uno de los puntos que nuestra vida espiritual, que nuestro desarrollo espiritual necesita. Y es por eso que es muy importante, hablábamos del ser o el hacer, ¿no? Vamos a comparar estas dos, ser o hacer. Es muy importante creer en Jesús, creer en su sacrificio, tener claro que la salvación es por gracia mediante la fe, es decir, que no hay nada que yo pueda hacer para ser merecedor de la salvación, ¿vale? O que no hay nada que yo pueda, pues no sé, conseguir o ganar, ¿verdad? Por mis propias fuerzas. ¿Por qué? Porque una de las cosas para la salvación es que nadie ha podido vivir una vida intachable, sin pecado alguno, solamente Jesús, ¿verdad? Y por eso este es el regalo de la salvación. Es importante entender esto y tenerlo muy claro. Mi salvación es gratuita, es inmerecida, yo no me la podía ganar y viene a través de Jesús y de su sacrificio. Pero también es necesario entender que una fe genuina, la fe genuina que me salva, es una fe que viene acompañada de acciones, ¿vale? Esto es muy importante que lo tomamos en cuenta porque pudiéramos decir, por eso digo la importancia de tomar toda la palabra completa, ¿no? Un ejemplo, yo escucho una prédica, un sermón o leo un versículo
que me habla de la necesidad de ser antes que hacer, ¿no? Es que necesito ser, yo tengo que tener clara cuál es mi identidad, qué es lo que Dios dice de mí, ¿verdad? Pero si me baso solamente en esto y me olvido de que hay otra partecita, ¿verdad? En la palabra de Dios, que sí me habla de la necesidad de pasar a la acción, entonces, como ya hemos dicho en otras ocasiones, tenemos un evangelio incompleto, un evangelio que no está completo, ¿vale? Entonces, quiero leer Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 26. Santiago capítulo 2 del 14 al 26. Porque aquí la verdad yo creo que este es uno de los textos más confrontativos en este sentido, ¿no? Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Y aquí pues Santiago yo creo que es bastante claro. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Wow, aquí es una palabra, ¿verdad?, que nos puede sonar un poco chocante si la leemos sin leer todo el contexto. O sea, Santiago está diciendo, ¿será que la fe me puede salvar? Y mira que estamos diciendo continuamente que la salvación es por gracia mediante la fe. Que se necesita fe, que no es por méritos ninguno, que no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Que no podemos hacer nada en nuestras fuerzas para conseguir la salvación. Pero ahora Santiago suelta aquí una pregunta: ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí está usando esto como una ilustración, ¿verdad? Veo una necesidad, soy consciente de la necesidad, y le digo, está bien, pues que se cubra esa necesidad, pero yo no hago nada para cubrirla, es como no tiene sentido, no produce un efecto. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, Santiago está usando aquí, ¿no?, pues como unas frases diciendo, a ver, ok, si tú tienes fe, si tú me dices que solamente tienes fe, muéstrame tu fe. ¿Me la puedes mostrar sin tus obras? ¿Cómo me puedes mostrar que tienes fe? ¿Cómo puedes manifestar tu fe? ¿Verdad? No hay manera. Aquí Santiago está diciendo, mira, yo te puedo demostrar mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y bien haces. O sea, tienes fe y bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. O sea, que una fe, si no tiene obras, es como que no fuera fe. ¿Vale? Dice, versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿No? Y está hablando juntamente, ¿ok? No una delante de la otra, sino juntamente. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. ¿Está claro? Por las obras que son inspiradas por la fe, ¿vale? Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, yo creo que estos versículos, ¿verdad?, en Santiago, nos deberían poner a pensar si es suficiente solamente pues tener fe, creer. Encontramos muchas personas, yo me encuentro con personas, ¿no?, que cuando le preguntas pues dicen que sí, que creen en Dios, que tienen fe,
pero a veces en su vida cotidiana no están manifestando su fe, no la manifiestan a través de ningún tipo de obra, de acción, ¿vale? Vamos a usar la palabra acción en lugar de obras, porque las buenas obras automáticamente nos vienen a ser buenas obras, ¿no? Limosna y tal, ¿no? No, acciones. Hay un término que se usa por lo menos en España, que es: yo soy cristiano, pero no soy practicante. Es decir, soy cristiano de convicción, pero no lo practico. Entonces significa que no eres nada, ¿no? Porque no estás viviendo lo que tú dices que crees. Y cuando hablamos de convicciones, una convicción está hablando de algo que realmente determina también cómo actúo en mi vida, ¿verdad? Yo creo que esto es lo que marca la diferencia. Entonces, el tomar acciones en base a mi fe puede marcar la diferencia en mi vida. ¿Por qué? Porque realmente es un indicador de mi fe. Y es importante entender que cuando hablamos de obras o hablamos de acciones, no hablamos de cualquier cosa que se me ocurre, ¿vale? Porque a veces podemos usar el término fe para cualquier cosa. Bueno, vamos a comprar el pozo millonario y vamos a jugarle con fe, ¿verdad? De que nos va a tocar. Tenemos que salir adelante, ¿no? Y se usa en cualquier término. Vamos a darle con fe, no vamos a darle con fe de que sí se puede. Sí se puede, ¿no? Y nos animamos, nos estimulamos a nosotros mismos y decimos que lo estamos haciendo con fe, hasta que ya no se pudo y no se pudo, ¿verdad? Y ya no hay fe. Entonces, no estamos hablando de poner fe o de actuar en fe en cualquier cosa que se me ocurra, ¿verdad? Sino que creo que mi fe y mis acciones deben estar conectadas a la obediencia a la voluntad de Dios. Es decir, cuando hablamos de esta fe activa, esta fe genuina que se manifiesta a través de acciones que yo ejecuto, ¿verdad? Que llevo a cabo, que son visibles, que producen un fruto, que son palpables, esta fe activa, estamos hablando de una fe que viene conectada a la voluntad de Dios, a lo que Dios ha dicho. Te pongo un ejemplo. Mira, porque Dios ha dicho esto, o porque esto es la voluntad de Dios, entonces yo creo que Dios ha dicho y lo hago. Creo y lo hago, ¿vale? A ese tipo de fe y a ese tipo de obras es a la que nos estamos refiriendo. La Biblia dice en Efesios 2:10 que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, preparados, ¿vale? Creados para buenas obras, las cuales Él había preparado de antemano. Entonces, Dios tiene ya unas obras preparadas, tiene su voluntad, tiene un propósito con nuestras vidas, y caminar en fe, o una fe que conlleva acciones que yo voy a realizar, tiene que ver con acciones, no acciones que yo me invento, no cualquier cosa que se me ocurre en mi mente, ¿verdad? Tiene que ver con ser obediente a lo que Dios está diciendo en su palabra de manera general, y yo actúo en fe a lo que veo ahí. No sé, la palabra de Dios dice que si yo pongo mi mano sobre un enfermo y oro, Dios puede sanarlo, ¿verdad? Pues entonces, como Dios dice, yo lo creo, voy a hacerlo, voy a pasar a la acción. No me voy a quedar solo en creerlo en mi mente, ¿verdad? O la palabra de Dios dice que si yo hablo el evangelio, pues puede ocurrir un nuevo nacimiento en una persona, ¿no? Si una persona cree en su corazón en Jesús, confiesa a Jesús con su boca, va a ser salvo, ¿verdad? Y que eso genera un nuevo nacimiento, una transformación. Pues yo lo creo y paso a la acción, y entonces, ok, voy a hablar el evangelio creyendo, ¿no? Que la oración tiene poder, ok, voy a hacerlo porque Dios lo dice, voy a hacerlo creyendo, y entonces tengo que pasar a la acción, ¿vale? Deberíamos preguntarnos, viendo esto, lo que la palabra de Dios nos enseña, que no se trata solo de una fe pasiva, sino de una fe activa que nos lleva a tomar acciones, decisiones, y prácticamente Santiago está diciendo
Si mi fe no me lleva a tomar pasos, si mi fe no está acompañada de acciones, de obras, esa fe está muerta, que es lo mismo que nada, ¿verdad? Entonces debería preguntarme qué pasos de fe estoy tomando. Yo como creyente me pregunto regularmente, yo personalmente, si digo que tengo fe, que estoy creyendo en Jesús, ¿cuáles son los últimos pasos que yo he tomado en mi vida, en mi día a día, que están fundamentados en algo que Jesús me ha dicho? En algo que Dios me habló a través de su palabra, en algo que Dios me habló a través de un hermano, en algo que realmente sé que Dios me ha dicho a mí personalmente. ¿Qué pasos estoy tomando de obediencia que son visibles, ¿vale? Que son palpables, que están dando un fruto, pero que están basados en lo que Dios me ha dicho, ¿vale? ¿Qué pasos de fe estoy tomando? Dijimos también, la semana pasada misma estábamos diciendo, que la vida cristiana se trata de un continuo movimiento en pos de Jesús, ¿no? Y es movimiento o estancamiento. Si yo tengo una fe genuina, una fe que me puede salvar, es una fe que me lleva a tomar acciones, ¿vale? Y quiero leer rápidamente dos textos que nos ayudan a tener una visión de dos posturas, pues quizá diferentes, similares pero diferentes. La primera es Mateo 25. Mateo capítulo 25, versículo 24 al 30. Mira, vamos a ver aquí, seguro que tú lo conoces, Mateo 25, del 24 al 30. Está hablando de la parábola de los talentos, ¿verdad? Pero quiero enfocarme en el último siervo, el que había recibido un talento. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, escucha esto, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es un pasaje que nos habla de un castigo, nos habla de una condenación, ¿verdad? Para un siervo que no había hecho su trabajo o lo que el Señor esperaba de él. Y quiero como comparar este texto con Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Versículo del 6 al 15. Aquí está hablando Pablo, ¿vale? En el anterior pasaje estaba hablando Jesús, estaba usando esta ilustración. Y aquí, 1 Corintios 3, del 6 al 15, dice, yo planté, está hablando Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Bueno, aquí está hablando Pablo de personas que tienen servidores de Dios, ¿no? Siervos de Dios, similar a lo que veíamos antes, pues un siervo que su Señor le dio un talento para administrarlo, en este caso servidores de Dios, ¿vale? Que tienen diferentes tareas encargadas, diferentes funciones, y dice que, bueno, pues ninguno de ellos es nada, sino que en realidad lo importante es Dios que da el crecimiento, pero dice, versículo 8, y el que riega son una misma cosa, o sea, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Lo que está diciendo, cada uno es servidor, no es que uno es mejor o más importante que el otro. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima.
Pero cada uno mire cómo sobreedifica, ¿vale? Cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, escucha, hemos dicho que cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica, ¿no? Sobre el fundamento que es Cristo. Y ahora está diciendo aquí maneras en las que podemos edificar, o materiales. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice en el 13. En el 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿no? Diferentes tipos de materiales, unos materiales más nobles, otros menos nobles. Pero lo que está diciendo aquí el versículo 13 es: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y aquí está hablando de una prueba, y entendemos que es que el Señor mismo llegará el día de juzgar, de ver realmente cuál es la obra que cada uno de nosotros hemos hecho, y Él probará, y aquí está diciendo como con fuego lo aprobará. Y versículo 14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, si permaneció, recibirá recompensa. Pero en el 15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pues dirás, ¿qué tienen que ver estos dos textos? Pues para mí tienen mucho que ver y me ponen a pensar, porque en el primer texto que leímos, en el de los talentos, el que recibió un talento, este siervo fue juzgado, fue castigado por su inactividad. Es decir, era un siervo que fue juzgado por no haber hecho nada. En el segundo texto que hemos leído de Primera de Corintios, lo que vemos es, igual se está refiriendo, el contexto está hablando de servidores de Dios que tienen diferentes funciones, ¿verdad? Uno riega, el otro siembra, ¿no? Dice que bueno, que son funciones que Dios puede asignarnos, pero lo que vemos aquí es que hay la posibilidad de que cada uno que está sobreedificando sobre el fundamento que es Jesús, ¿no? Y yo entiendo que eso es creer en quién es Jesús, ese es el fundamento de la fe, pues compartiendo este mismo fundamento, estamos nosotros edificando encima, ¿verdad? Estamos ahí poniendo cosas y está hablando de obras, la obra de cada uno será probada, y estamos edificando, cada uno según entendemos que tenemos que edificar. Pero lo que está diciendo es que existe la posibilidad de que el día donde nos presentemos delante del Señor, que nuestra obra, todas nuestras obras van a ser probadas por fuego, ¿no? Como refinadas, purificadas, y puede ser que alguno, toda la obra que ha hecho sea quemada, y que otro, pues la obra que ha hecho permanezca. En realidad, aquí ya sería entrar un poquito en especulación, ¿no? ¿Cuál será la regla para juzgar? He escuchado muchas veces, ¿no?, hermanos que comparten y predican y dicen, bueno, pues las obras que se van a quemar son aquellas que no se hicieron motivadas por amor, aquellas que no se hicieron con las motivaciones correctas, aquellas que quizá tenían buena intención pero no era lo que Dios quería. Pues no lo sé, la verdad que no tenemos ahí pues como una claridad total para poder decir, bueno, qué obras serán heno, paja, hojarasca, cuáles serán piedras preciosas. Pero lo que está claro es que lo que está diciendo que se quemará, aunque la persona será salva como un tizón, ¿no?, que es arrebatado del fuego. Y es que en el segundo ejemplo, aunque sus obras no han pasado la prueba, ¿no?, porque la obra que esta persona hace no pasa la prueba,
la persona se salva. La diferencia que veo entre estos dos pasajes es, en el primero, una fe muerta y en el segundo una fe activa, aún con errores. Porque está claro que las obras que esta persona hizo, pues no fueron aprobadas. Significa que erró de alguna manera, se equivocó, no lo hizo como quizá Dios quería que lo hiciese, pero esta persona se salvó. Pero en el primer ejemplo, lo que nos da a entender, siervo infiel, siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Y bueno, pues quizá hay personas que no comparten esto, bueno, que la salvación no se pierde o que pues respetamos los criterios, ¿no? Pero a mí me da la impresión al leer este texto de un castigo duro, ¿verdad? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay algunos que hoy no creen ni en el infierno, pero siempre que se usa esta expresión está ligado al castigo, ¿no? Al castigo eterno, el lloro y el crujir de dientes. Entonces, la gran diferencia que yo veo entre estos dos pasajes es que el primero no hizo nada. Era un servidor, era un siervo, pero no hizo nada. No hizo nada con aquello que recibió de Dios. Una fe muerta, la fe muerta de la que habla Santiago, ¿verdad? Y el del ejemplo que está poniendo Pablo, pues a pesar de que se equivocó, a pesar de que sus obras no pasaron la prueba, ¿verdad?, de fuego, pero era una fe activa, aún con errores. Por esto yo prefiero, hermano, y te lo digo con temor de Dios y no tengo toda la luz, toda la sabiduría, toda la revelación, quizá pueda estar errado en alguna cosa, ¿verdad? Pero yo prefiero animarte a dar paso, yo prefiero animarte a dar pasos de fe y de obediencia a Dios en lugar de quedarte temeroso y pasivo. Y te animo a dar pasos de fe y de obediencia aunque te equivoques, aunque pienses que tal cosa es la voluntad de Dios y luego te des cuenta de que eso no es la voluntad de Dios, de que te has equivocado, has escuchado mal, has entendido mal el mensaje. Pero prefiero yo en mi propia vida tomar pasos de fe y de obediencia en lo que creo que Dios me está diciendo, aunque luego me equivoque, que quedarme pasivo con una fe muerta, o quedarme pasivo porque los temores, o porque no estoy preparado, porque no estoy listo. Lo prefiero pasar a la acción. Y también te digo una cosa, dice la Biblia que nuestros sentidos espirituales se ejercitan con el uso. Si tú das pasos de fe, de obediencia, en base a lo que entiendes que Dios te pide, que Dios te dice, y luego te equivocas, pues cuando te equivoques varias veces, tú vas a aprender a discernir mejor la voz de Dios. Porque nuestros errores y aciertos nos van dando una madurez, nos van formando nuestro discernimiento de lo que es y de lo que no es, ¿verdad? Ahora, si yo siempre me quedo pasivo, si nunca tomo pasos, no tengo oportunidad ni siquiera de aprender si es Dios o no es Dios. No estoy dando la oportunidad de que Dios trabaje en mi vida en este ámbito. Así que un paso de fe puede cambiar no solo tu vida, sino que un paso de fe puede cambiar incluso la vida de otras personas que te rodean. Se me quedó marcado el día de ayer, tuvimos un conversatorio con Lía, una misionera de Estados Unidos, que ella sirve en Cuenca, y estuvimos entrevistándola. Si puedes ver este conversatorio, está en Bethesda TC en Facebook, está ahí grabado. Pero me llamó la atención de que ella contaba su testimonio y ella tuvo una mamá alcohólica, adicta, desde que ella tiene uso de razón, y por muchos años ella se convirtió, Lía se convirtió, y su mamá todavía permanecía en alcoholismo, en adicciones, y por supuesto que ella seguramente había orado un montón por su mamá, pero no había visto resultado. Y las oraciones por su mamá, pero también el paso de obediencia de un hombre, porque lo que Dios usó para que su madre se convierta, esta mujer alcohólica y adicta, es que un día fue a poner combustible a una gasolinera
Y había un hombre creyente, un cristiano, que cuando esta mujer llenó el tanque, dijo, tranquila, yo pago, no tienes que pagar nada, yo pago la gasolina. Y cuando esta mujer, la madre de Elías, preguntó, ¿pero y por qué? Dice, porque Dios te ama. Y entonces esta mujer se quebrantó, el hombre le predicó el evangelio, y desde ese día su vida cambió. La vida de esta mujer, de la mamá de Elías, que entrevistamos ayer, cambió. Pero yo me pongo a pensar, y tú eres de los que andas por ahí llenándole el tanque gratuitamente a las personas. Yo no. Lo que me pone a pensar, y no es que es algo que la Biblia dice, que así te dice el Señor, llenarán los tanques de gasolina todo el que veas por la calle, ¿verdad que no, no? Lo que quiero decirte es que este hombre, de alguna manera, entendió que Dios le estaba diciendo, que el Espíritu Santo le estaba diciendo, haz este gesto, toma una acción con esta mujer. Ve y págale, porque simplemente se podría haber acercado a decirle, oye, ¿sabes que Dios te ama? O ¿sabes que necesitas arrepentirte? ¿No? Como muchas veces hacemos, somos así. Pero resulta que lo que él hizo fue pagar el combustible de esta mujer. Y esto fue lo que abrió la puerta, sumado a las oraciones que se habían hecho por esta mujer, seguro que sí. Pero este hombre tomó una acción, ¿vale? Y esta acción cambió, transformó la vida de una mujer adicta y alcohólica. Así que mi fe, cuando es una fe genuina, es una fe activa que me lleva a tomar pasos, no solamente puede determinar el rumbo de mi vida, como ya hemos dicho, diferencia entre fe pasiva, fe activa. Mateo 25, el siervo, ¿verdad? Negligente, que fue arrojado a las tinieblas de afuera, y el otro que aunque su obra fue quemada, pero él se salvó, ¿verdad? Pues párate y medita en estos versículos, léelo en casa, analízalo tú, ¿verdad? Pero a mí me dan a entender esto, la gran diferencia de una fe que no tiene obras. Y muchas veces hemos oído la voz de Dios, pero estamos esperando pasivamente que Él haga algo, ¿verdad? En muchas ocasiones ya Dios nos habló, y no digo que nos habló en una revelación, en un sueño. Abrí la Biblia, leí lo que Dios dice y Dios me habló. Escuché una predicación, Dios me habló. Quizás tuve una revelación, Dios me habló, pero lo que sí es verdad que muchas veces ya Dios me habló. Dios me ha dado una palabra, pero estoy esperando yo pasivamente que Él haga una acción. Ok, Señor, si tú has dicho, actúa. Pero es que la mayoría de las ocasiones Dios me ha dicho algo que tiene que ver con algo que yo tengo que hacer. Y estoy echando la responsabilidad sobre Dios de que Él es el que tiene que hacer. Y también otra cosa para finalizar es que creo que nuestras obras de fe alimentan nuestra fe. Es decir, cada vez que yo tomo pasos de fe en base a lo que Dios está diciendo, mi fe crece. Mi fe no mengua, sino que crece. ¿Por qué? Porque mi fe, creo, esto es una expresión mía, pero mi fe es alimentada por esas obras